Las 7:28. Gracias, amigos televidentes, por permitirnos ingresar a vuestros dignos hogares. Continuamos. Tenemos ya con nosotros a nuestra siguiente invitada. Se trata de la ingeniera Verónica Narváez, es la directora de gestión ambiental de la prefectura. En estos días se ha comentado mucho a nivel de la ciudadanía el tema del camal. Santo Domingo tiene un camal que viene funcionando ya por más de 50 años. Recuerdo en mi niñez que este camal pues fue construido por la empresa Antonio Granda Centeno. En ese entonces se denominaba Fresca, ese es el nombre con el que nació este camal como una empresa privada. Luego, con el paso de los años, la municipalidad le compra este camal a la empresa Antonio Granda Centeno, de tal manera que es un camal pues que prácticamente ya ha cumplido su vida útil. Ante esto se han generado diversas situaciones de contaminación ambiental, porque obviamente la misma estructura del camal obsoleta ya no brinda las garantías como para que la labor de faenamiento se pueda desarrollar en un ámbito de minimizar el impacto ambiental. Y esto ha producido pues elementos de contaminación que han llevado a que la autoridad competente, en este caso la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura, se vea en la penosa necesidad de imponer sanciones, tanto administrativas como también económicas. Ingeniera, mucho gusto, gracias a su presencia acá en Saracay Televisión. ¿Cómo está este tema del camal municipal, que lógicamente está administrado por esta mancomunidad, que además atraviesa pues una situación en donde se prevé una posible disolución? Bienvenida, ingeniera. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Así es, el día viernes 28 de febrero se notificó la resolución del proceso administrativo que se inició desde el mes de julio en atención a continuos hallazgos que se habían identificado en las inspecciones a la actividad como tal que conocemos de camal, pero bajo la responsabilidad, el proceso administrativo de la empresa mancomunada del Trópico Húmedo. Se inició el proceso, la sanción se estableció en evidencia de las infracciones ambientales determinadas. Básicamente estaban realizando descargas al río Toachi con los parámetros fuera de la norma. Era evidente la contaminación, lo que motivó al proceso administrativo, que finalmente recayó en una sanción económica. La sanción económica es establecida en función de una tabla de parámetros que nos da el Código Orgánico Ambiental, y al caso que la actividad como tal genera un ingreso de más de $1 millón, se establece que pertenece a la categoría D, cuya sanción tiene un parámetro. Es decir, que la sanción va en relación con el nivel de ingresos que tiene la empresa, y en este caso ustedes han aplicado en base a una tabla, hay parámetros técnicamente ya establecidos. Así es decir, exactamente, la sanción está establecido conforme parámetros de normativa, no es apreciativo. Lo que sí se ha considerado son atenuantes en función de la entrega documental, el interés, el voluntario aporte que ellos han tenido de generar la documentación a tiempo. Sin embargo, no se logró subsanar los hallazgos en el Ahora, Verónica, esa es la parte que también queríamos analizar. Se había dicho por parte de quienes administran actualmente el camal municipal que se iban a hacer todos los esfuerzos, que con toda la buena voluntad, que usted también la ha mencionado, este elemento, se iba a tratar de corregir a la brevedad posible las fallas, los elementos contaminantes y, lógicamente, a cumplir con las recomendaciones que ustedes habían hecho, porque antes de la sanción ustedes hicieron recomendaciones, ustedes claramente dieron una lista de rectificaciones que debían de hacerse. ¿Qué pasó? ¿No se cumplieron con estas rectificaciones? Comprendiendo toda la dinámica de los procesos públicos, y a más de esto consideramos de que tal vez no hubo la suficiente inversión presupuestaria que se requería para poder hacer las correcciones de fondo. De una manera estamos haciendo correcciones paliativas, pero ni las paliativas se logran sostener en el tiempo, y evidentemente no fueron sustanciales, no fueron suficientes las acciones que se tomaron en consideración y no se logró subsanar. Tienen los puntos de descarga en suspensión a la fecha.
se evidenció la contaminación en su momento, y tomemos en cuenta de que no la empresa mancomunada como tal, pero sí la actividad de Camal, la empresa del centro de faenamiento como tal, tiene ya un antecedente de sanción económica que se encuentra en una fase de apelación. Es decir, no es la primera vez, ya hay una reincidencia, y esto como que agrava la situación, Verónica. Para el proceso administrativo no como tal, pero sí para una apreciación del mal funcionamiento que pueda tener la actividad, que por más de que se haya invertido, tal vez no es lo suficiente, porque como indicamos, la infraestructura ya no da, y hay un factor muy importante que hay que considerar, de que ya desde hace años atrás el uso de suelo de la zona aledaña cambió, por tanto es cuestión de tiempo. Es una zona ya residencial. Exacto, es un detonante de tiempo que el uso de suelo, la presión del uso de suelo sobre la actividad productiva, en este caso el centro de faenamiento, es insostenible, porque todo el centro ya está para urbanización, está establecido para vivienda, por tanto es urgente. Ahora, Verónica, estamos claros en que ya el Camal no puede continuar allí, debe de salir. El proyecto de la construcción del gran centro de faenamiento últimamente pues entrado en una fase de crisis, se habla incluso de la disolución de la mancomunidad, y este tema de la multa, de la sanción administrativa y económica como que viene a complicar más el panorama, porque en medio de este proceso de disolución, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar? ¿Qué va a pasar si no se paga la multa? Incluso hemos escuchado que ustedes ya lo han dicho, si es que no se cancela la multa, hay el riesgo de que se suspenda la licencia, el permiso de operación, y esto significaría un grave problema, porque ¿en dónde se va a faenar todos los productos cárnicos que consumimos los santodomingueños, y también muchos de estos productos que van a diferentes sectores de la región y del país? Entonces el tema es bastante preocupante. De hecho, los motivantes para la suspensión de las licencias serían los mismos hallazgos, las infracciones en el tema ambiental que nosotros identifiquemos, y como vemos el caso, se puede dar de que volvamos a identificar infracciones, y ya en el histórico que tenemos de procedimiento, nos quedaría esa instancia que sería suspender la licencia, y como sabemos, ninguna actividad productiva puede operar sin su licencia ambiental. Por tanto, estaríamos obligados a una suspensión de licencia si no toman las consideraciones del caso. Ahora, claro, podría continuar operando el Camal en las actuales circunstancias sin licencia ambiental, pero de por sí esto ya resulta una situación fuera de lo normal o fuera de lo adecuado. Ya porque no puede. Pensar que un Camal puede operar sin licencia ambiental ya resulta totalmente impensable, Verónica. No, y físicamente se deja la suspensión y el cierre total de la actividad, no pueden operar. Entonces, el retiro de la suspensión. Entonces, ¿cuál es el camino? Que se cancele la multa, que se cumplan las recomendaciones y que lógicamente a la brevedad posible se minimice el impacto ambiental que genera esta actividad. Tienen que cumplir con el plan emergente que se aprobó y que no se ha logrado evidenciar el cumplimiento total. Tienen que tomar en consideración las acciones a futuro, porque no es solamente una actividad la que está causando impacto en ese sector. Lastimosamente, dentro del centro de faenamiento opera una empresa privada que también ha hecho sus inversiones y su voluntad de mejoras. Sin embargo, las actividades propias generan impacto en el ambiente que está causando malestar a la ciudadanía circundante. Por tanto, es importante y necesario de que el enfoque de las acciones sea para las dos actividades. Me refiero a que si ya hay una proyección de poder establecer el centro de faenamiento en un lugar, en el mejor de los escenarios, la planta de rendering, la planta de los subprocesos también, inclusive se pueda hasta adelantar, porque quizás es la que mayor malestar causa en el inmediato a la ciudadanía, y a la par es tal vez un poco más corregible las descargas de aguas residuales que las emisiones y las molestias de las emisiones propias de la actividad que está generando la planta de rendering. Entonces, muchas gracias a Verónica Narváez, directora de gestión ambiental de la prefectura. Está claro, esto pues es una responsabilidad de los actuales administradores de El Camal de Santo Domingo, que está en manos de la Mancomunidad del Trópico Húmedo, mientras se produce
el proceso de disolución por mutuo acuerdo, pues evidentemente habrá también que solucionar este tema de esta sanción económica que ha impuesto la prefectura y, lo más importante, tomar los correctivos inmediatos a los temas contaminantes que son de gran preocupación, no solo para quienes viven en este sector, sino en general para toda la comunidad, porque la mayoría de estos elementos contaminantes van a parar al río Toachi y por ende, pues obviamente, son un foco infeccioso para toda la zona y para toda la región. Gracias, Verónica, su presencia acá. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.